Hola, sé que te estarás preguntando, ¿qué demonios? Pero solo hice esto para no tener el canal muerto, mientras veo cómo continuar el feed de Sombra, aunque viéndolo así, simplemente pude haberles subido un cab de Naoya o el siguiente capítulo de Tu familia y tú. Pero bueno, la IA es poder, y aparte que no tuve mejor idea de ver qué tal Cloud hacía esta idea que me surgió después de ver un fanfic de Moon Knight en My Hero Academia, pero bueno, solo sean pacientes, y si me dieran sugerencias y otras cosas me serían de gran ayuda para escribirles el fic, aunque también me he planteado la idea de darme unas vacaciones del canal, aunque descarto la idea al ver que no he subido vídeos. Podré ser vago, pero siendo justos, yo mismo me autopuse este deber por lo que me siento responsable de entretenerlos con un fanfic. En fin, que disfruten el vídeo mis queridos Watsons y recuerden darme su like para ver a cuántas personas les gustó, ya que la mayoría nunca comenta en mis vídeos. Capítulo prólogo, Gonzu. Había aprendido a medir el fin del mundo en tazas de café. La primera taza fue cuando desaparecieron los suburbios. Se asomó por la ventana, vio que donde antes había casas y semáforos, y el perro del vecino que ladraba a todo ahora solo había una línea gris y perfecta de nada absoluta, y pensó, bueno, esto es nuevo. Puso agua a calentar. No sabía qué más hacer. La segunda fue cuando se fue el cielo. No de golpe. Las estrellas se apagaron de una en una, como si alguien estuviera caminando por ahí arriba con un cubo de pintura negra, cubriendo todo sin prisa y sin pausa. Para cuando el último punto de luz desapareció, él ya llevaba 2 días sin dormir bien y había decidido que el insomnio era el menor de sus problemas. La tercera taza era la que tenía en la mano ahora. Ya estaba fría. El edificio era lo único que quedaba. Bueno, el edificio y el trozo de acera frente a la puerta, y unos cuantos metros de calle que cada hora eran un poco menos. Había intentado calcular el ritmo con su reloj de pulsera y unas marcas en el asfalto, pero en algún punto había dejado de importarle el número exacto. La línea avanzaba. Eso era suficiente. Se preguntó si habría alguien más en algún otro rincón del universo haciendo lo mismo que él. Sentado. Esperando. Con el café frío en la mano. Probablemente no. Esa sensación era rara. No exactamente soledad, porque la soledad implica que en algún lugar hay gente que podría estar contigo pero no está. Esto era otra cosa. Era ser la última palabra de un libro que nadie iba a leer, el punto final de una historia que ya nadie recordaba haber empezado. La pared del fondo desapareció. Luego la cocina. Se tomó el café de todas formas. Frío y todo. Luego el techo, luego el suelo bajo sus pies, y cayó, pero no hacia abajo sino hacia adentro, y lo último que pensó antes de que pensar dejara de ser algo que podía hacer fue algo sin forma ni palabras, algo parecido a ojalá hubiera servido para algo. Lo primero fue la arena. No la sintió llegar. Simplemente estaba ahí, blanca y fría bajo algo que debían ser sus pies, aunque no estaba del todo seguro de tener pies, y cuando intentó mirar hacia abajo para comprobarlo, la imagen era rara, borrosa, como verse reflejado en agua que no termina de quedarse quieta. Levantó la vista. Columnas. Muchas columnas, la mayoría partidas a la mitad, con los bordes irregulares hacia arriba como dientes rotos. Había jeroglíficos en las que todavía estaban en pie, pero cuando intentaba enfocarlos se movían, se reorganizaban, contaban algo diferente cada vez que parpadeaba. El cielo, si es que aquello era un cielo, era del color de la plata vieja. No brillaba. Pesaba. Y al fondo, el trono. Y en el trono, aquello. Tardó un momento en procesar la escala. El cerebro hace eso cuando algo es demasiado grande, lo rechaza, busca una explicación más manejable. Quizás era una estatua. Quizás la perspectiva lo engañaba. Quizás. No. No era una estatua. Era una figura envuelta en blanco, de una blancura que no era color sino ausencia de cualquier otra cosa, y donde tendría que haber una cabeza humana había un cráneo largo y curvado, el pico de un ibis, con 2 cuencas vacías que contenían algo parecido a la luz de la luna llena, fría y sin calor y absolutamente, completamente despierta. El cráneo giró hacia él. Pequeña cosa. No fue un sonido. Fue algo que pasó dentro del pecho, como cuando pones la mano sobre una superficie que vibra, pero en lugar de la mano era todo él, cada pedazo de lo que quedaba de él. Respiró. O hizo el gesto de respirar, que en ese lugar parecía ser suficiente. ¿Estoy muerto?, preguntó, porque parecía la pregunta más urgente.
Muerto es una palabra cómoda para algo más complicado. La figura se reclinó en el trono, y el movimiento desplazó arena a metros de distancia sin que nada la tocara. Tu universo fue borrado. Tu cuerpo dejó de existir cuando el espacio en el que estaba dejó de existir. Lo que hay aquí ahora es lo que quedó después de eso. Un eco, podría decirse. Una llama que sobrevivió al incendio sin que nadie entienda muy bien por qué. Él tardó un momento en digerir eso. ¿Y eso qué significa? Que eres interesante. El silencio que siguió fue largo. Las antorchas a los lados ardían con una llama blanca, inmóvil, sin humo, sin calor. Él miró sus manos. Eran sus manos, o algo que las recordaba, con los bordes un poco difusos, como un dibujo que alguien empezó y no terminó de rellenar. ¿Quién eres? Preguntó, aunque en algún lugar muy al fondo ya lo sabía. La figura se levantó del trono. Fue un proceso lento. Primero una rodilla, luego la otra, luego la altura completa desplegándose hacia arriba hasta que la cabeza de Ibis quedó tan lejos que tuvo que inclinar el cuello para verla. 30 metros, quizás. Quizás más. El suelo tembló con el primer paso, y la arena subió en nubes bajas que se deshicieron en el aire como si nunca hubieran existido. Soy Khonsu. Caminó hacia él. Lento. Cada paso era una decisión. Dios de la luna. De la justicia que llega de noche. De los que viajan en la oscuridad sin que nadie los proteja. Se detuvo a una distancia que seguía siendo absurdamente grande, pero que ya no hacía imposible la conversación. Y tú eres el último sobreviviente de un universo que ya no existe. Lo cual, en mi experiencia, es una situación bastante poco frecuente. Él no supo qué responder a eso. Miró el cráneo de Ibis, las cuencas de luz plateada, el blanco imposible de las vendas. ¿Por qué estoy aquí? Dijo al final. ¿Por qué no, simplemente no estoy? Esa también es una pregunta interesante. Khonsu inclinó la cabeza, y el gesto era extrañamente humano, viniendo de algo que no lo era en absoluto. No tengo una respuesta satisfactoria. El ente que devoró tu realidad no distingue. Borra sin criterio, sin propósito, sin elegir. Y sin embargo llegaste hasta aquí. El único de todos los que existieron en tu universo. Eso tardó un momento en aterrizar. El único. 7.000 millones de personas. Más. Toda la historia de todo, cada ciudad que alguna vez se construyó y cada canción que alguna vez se escribió y cada conversación que alguna vez ocurrió entre dos personas en un pasillo o en un parque o en la oscuridad de una habitación donde alguien no podía dormir. Todo eso había desaparecido y él era lo que quedaba. No lloraba, porque no tenía los medios para hacerlo. Pero algo en lo que quedaba de él se apretó de una manera que dolía más que si hubiera podido llorar. ¿Y qué se supone que hago con eso? Preguntó, en voz muy baja. Khonsu no respondió de inmediato. Las cuencas de luz lo miraron durante un tiempo que era difícil de medir. Eso depende de lo que quieras. La conversación que siguió fue larga. O al menos se sintió larga, aunque el tiempo en ese lugar funcionaba de manera extraña, sin la presión constante del reloj que él había tenido toda su vida. Khonsu no tenía prisa. Eso era evidente. Los dioses, supuso, raramente la tienen. Le explicó lo que había. Un mundo, no el suyo, nunca volvería a ser el suyo, pero un mundo real con criaturas reales que en ese momento atravesaban su propia oscuridad. Una luna que había devorado al sol. Miedo en cada rincón habitado. Y los más vulnerables, los que caminaban de noche por necesidad o por azar o simplemente porque la vida los había puesto ahí, cayendo sin que nadie se interpusiera. Le habló del avatar. Del poder. De lo que significaba cargar con la mirada de un dios antiguo. Él escuchó todo sin interrumpir. Cuando Khonsu terminó, hubo un silencio. Si acepto, dijo él, despacio, quiero que quede claro algo. Las cuencas parpadearon. Habla. Trabajo por los que no pueden defenderse. No por el miedo, no para demostrar algo, no para satisfacer ninguna agenda que yo no comprenda completamente. Hizo una pausa. Y si en algún momento siento que me estás usando para algo que se aleja de eso, te lo digo. Sin rodeos. El silencio fue diferente esta vez. Más denso. Como si el dios estuviera evaluando algo que no esperaba tener que evaluar. Y entonces Khonsu se rió. Era un sonido imposible. Como el crujido de piedra muy antigua, como el viento sobre un desierto que no ha visto lluvia en siglos. Pero era risa, sin duda.
Genuina, casi, en la medida en que algo así podía ser genuino. Hace mucho tiempo que ningún avatar me pone condiciones en el primer momento. Y me parece bien. Extendió la mano. Era del tamaño de una mesa, los dedos envueltos en vendas milenarias. ¿Trato? Él miró la mano. Pensó en el café frío. En 7.000 millones de nombres que nadie volvería a pronunciar. Puso su mano encima. La plata lo engulló todo. Capítulo 2. Equestria aterrizó mal. No hubo nada elegante en ello. Apareció de golpe en medio de un campo abierto, a medianoche, con las rodillas cediendo bajo un peso que su cuerpo nuevo todavía no sabía muy bien cómo manejar, y terminó con las manos en la tierra húmeda y el aliento cortado como si hubiera corrido una distancia larga. Se quedó así un momento. Quieto. Dejando que los sentidos se reordenaran. La tierra olía a hierba y a humedad fría. El aire tenía ese peso particular de las noches de invierno, ese que se mete entre la ropa aunque no haga tanto frío todavía. Y arriba, el cielo era una cosa extraña. Lleno de estrellas, más estrellas de las que él había visto en su vida, una densidad de luz que casi parecía excesiva, pero sin luna. Sin sol. Solo esa oscuridad profunda y quieta que no era natural, que tenía demasiada personalidad para ser simplemente la noche. Se incorporó despacio. El cuerpo era el suyo. O casi. Tenía el mismo peso, la misma altura, las mismas manos con los nudillos un poco salientes que siempre había tenido. Pero la piel tenía un tono diferente, más claro, casi luminoso si la luz le daba desde cierto ángulo, con las venas visibles como hilos de plata justo bajo la superficie. Llevaba ropa blanca, vendas cruzadas sobre el torso y los brazos, un capuchón que caía sobre los hombros, botas que no había elegido pero que se sentían cómodas de una manera que resultaba casi sospechosa. En la cintura, 2 bastones cortos. Madera clara, con un brillo tenue que venía de adentro. Los tocó. Notó que los dedos los reconocían aunque la cabeza no. Bien, se giró. No había nadie. Pero la sombra a su derecha tenía la forma equivocada. Alargada, con el cuello demasiado largo y el pico demasiado curvo para ser la sombra de un hombre solo en un campo. Cuando miró directamente, no había nada. Solo su propia sombra, normal, sin nada raro. Khonsu. Aquí. La voz llegó desde ningún lugar, o desde todas partes al mismo tiempo, pero baja esta vez, casi discreta. Solo tú puedes oírme. Solo tú puedes verme, cuando decido que me vea. Para todos los demás, no existo. Qué cómodo para ti. Sí, no había ironía en la respuesta. O quizás sí era tan antigua que ya no se reconocía como tal. Él miró alrededor. El campo era amplio, con el pasto alto y húmedo que le llegaba casi a la rodilla, y al fondo, a una distancia que calculó en 1 kilómetro o 2, había luces. Pequeñas, naranjas, parpadeantes. Antorchas, probablemente. Un pueblo que se aferraba a la luz artificial porque la natural había dejado de aparecer. Entre él y el pueblo había un bosque. Y del bosque llegaba un sonido. Lo identificó antes de entenderlo. Un lloriqueo suave, interrumpido, el tipo de sonido que hace alguien que está intentando no hacer ruido pero no puede evitarlo del todo. Y junto a ese sonido, otro, más pesado, más deliberado. El crujido lento de algo moviéndose entre los árboles sin ninguna prisa, porque nada que se mueve sin prisa en la oscuridad necesita tenerla. Caminó hacia la línea de árboles. Despacio todavía, tanteando el terreno, aprendiendo cómo se sentía este cuerpo al moverse, cómo distribuía el peso, dónde estaban sus límites. El suelo era irregular y la oscuridad era casi total bajo las ramas, pero notó algo curioso. Sus ojos se ajustaban. No de manera humana, no el proceso lento de esperar a que la pupila se dilate. Era inmediato, limpio, como si la oscuridad simplemente no tuviera la autoridad para ocultarle nada. Un regalo, entendió. O tal vez una condición del trabajo. Las vio antes de que ellas lo vieran a él. 2 crías, pegadas la una a la otra contra el tronco de un árbol grueso, con las orejas planas y los ojos muy abiertos mirando hacia algo más adentro del bosque. Pequeñas. Con el pelo enredado por el miedo y las rodillas temblorosas. Una era de un color claro, casi blanco, con una crin que en otra circunstancia probablemente sería suave y ordenada. La otra era más oscura, con manchas irregulares, y llevaba algo parecido a una bufanda enrollada alrededor del cuello que se había aflojado en la carrera. Ponies.
crías. No habían notado que él estaba ahí. Siguió la dirección de sus miradas y vio los ojos amarillos entre los árboles. 2 puntos de luz quietos, a la altura del suelo, a unos 15 metros de las crías. No se movían. Solo observaban, con esa paciencia particular de los depredadores que han decidido que el momento llegará solo y que no hace falta apresurarlo. Él se quedó quieto un segundo, evaluando. No sabía qué era lo que estaba entre los árboles. Lo que sí sabía era que tenía ojos, y que esos ojos llevaban demasiado tiempo quietos mirando a 2 crías que no podían ver en la oscuridad. Eso era suficiente información por ahora. Se movió hacia la izquierda, despacio, rodeando la posición de las crías sin acercarse todavía. El suelo bajo sus pies era una mezcla de raíces y barro húmedo y hojas secas que en cualquier otra situación habrían hecho ruido, pero notó que sus pasos no producían casi nada. No era sigilo aprendido. Era algo que el cuerpo nuevo hacía solo, como si supiera que la noche requería silencio y se ajustara en consecuencia. Los ojos amarillos lo encontraron. Se detuvieron en él. Hubo un momento de quietud absoluta, el tipo de quietud que precede a una decisión, y él aprovechó ese momento para ver mejor lo que tenía enfrente. Era grande, más de lo que había estimado desde lejos. 4 patas, pelaje oscuro que lo hacía casi invisible entre los troncos, con una mandíbula que no encajaba bien con ningún animal que él reconociera. Tenía algo de felino en la postura, algo de canino en la estructura, y algo más que no tenía referencia para nombrar. No era natural. O si lo era natural de una manera que este mundo tenía y el suyo no. El animal dejó las crías y lo miró a él. Bien. Eso era exactamente lo que quería. Dio un paso hacia adelante, deliberado, sin apresurarse. La criatura bajó la cabeza, las orejas planas, y emitió un sonido bajo que no era exactamente un gruñido pero se le parecía bastante. Una advertencia. Él la recibió y la ignoró, y dio otro paso. La criatura cargó. Fue rápido. Más de lo que esperaba, una explosión de movimiento desde el suelo hasta él en menos de un segundo, y su cuerpo respondió antes de que su cabeza terminara de procesar lo que pasaba. Se echó a un lado, sintió el aire del zarpazo rozarle el hombro, rodó sobre la tierra húmeda y se levantó con uno de los bastones ya en la mano sin recordar haber decidido tomarlo. Aterrizó de pie. Las crías chillaron. La criatura se reorientó hacia él con una rapidez que no era normal, giró sobre sí misma y volvió a cargar, esta vez más baja, buscando las piernas. Él saltó, no mucho, no espectacularmente, pero lo suficiente, y golpeó con el bastón en el costado mientras pasaba por debajo. El sonido fue seco, contundente, y la criatura gruñó y se sacudió pero no cayó. Bien. Aprendiendo. Aterrizó a unos metros, se giró, evaluó. La criatura lo miraba ahora con algo diferente en los ojos. No miedo todavía. Pero sí recalculación. Lo estaba midiendo de nuevo, actualizando alguna evaluación interna que claramente no había incluido la posibilidad de que la presa se moviera así. Él aprovechó ese segundo. Cargó él esta vez. 3 pasos y saltó, cubriendo más distancia de la que debería haber podido cubrir, y golpeó 2 veces antes de aterrizar, en el cuello y en el costado de la mandíbula, no con fuerza brutal sino con precisión, buscando los puntos donde el impacto se multiplica. La criatura rugió, giró la cabeza y le alcanzó el brazo con los dientes, y él sintió la presión pero no el desgarro que esperaba. Las vendas aguantaron de una manera que no tenía explicación física. Pateó en el morro. La criatura soltó. Retrocedió 2 pasos, sacudiendo la cabeza, y él se quedó entre ella y las crías, quieto, con el bastón levantado y la respiración más acelerada de lo que quería admitir. Esperó. La criatura lo miró. Él la miró. Y entonces, lentamente, sin ninguna urgencia, la criatura dio media vuelta y desapareció entre los árboles. El sonido de sus pasos se fue alejando hasta que el bosque volvió a estar en silencio. Él bajó el bastón. Soltó el aire que tenía retenido. Miró el brazo donde los dientes habían apretado. Las vendas estaban intactas, sin marcas, como si nada hubiera pasado ahí. Se preguntó brevemente si eso era bueno o si debería preocuparle no saber exactamente hasta dónde llegaba lo que podía aguantar. Luego se giró hacia las crías. Las 2 seguían pegadas al tronco del árbol. La de color claro tenía los ojos tan abiertos que se veía blanco alrededor del iris. La de la bufanda había metido la cabeza parcialmente detrás de la otra, aunque eso no la ocultaba en absoluto porque eran casi del mismo tamaño.
Las dos temblaban de una manera que probablemente no era solo por el frío. Él se agachó, no completamente, pero lo suficiente para bajar la altura y parecer menos amenazante. No sabía si ese gesto funcionaba igual para ellas que para un humano asustado, pero era lo que tenía. No dijo nada todavía. Esperó. La de color claro fue la primera en hablar. Tenía una voz pequeña y tensa, como una cuerda de guitarra afinada demasiado fuerte. ¿Qué eres? Él consideró la pregunta. Era razonable. Él mismo no estaba del todo seguro de la respuesta completa. Alguien que pasaba por aquí, dijo. No era mentira. Solo era incompleto. La de la bufanda asomó un poco más la cabeza. Lo miraba con una mezcla de miedo y de esa curiosidad particular que tienen los niños que todavía no han aprendido a disimularla del todo. Eso que te atacó, dijo, con la voz todavía temblorosa pero más firme que la de su amiga, ¿se fue? Se fue. ¿Va a volver? Él miró hacia los árboles donde la criatura había desaparecido. El bosque estaba quieto. No había movimiento, no había ojos en la oscuridad. No esta noche, dijo. La de color claro tragó saliva. ¿Cómo lo sabes? No lo sé con certeza, admitió. Pero decidió que no valía la pena. Eso suele durar un rato. Ninguna de las dos respondió a eso. Se miraron entre ellas con esa comunicación silenciosa que tienen los amigos de mucho tiempo, una conversación entera en un segundo de contacto visual. Luego las dos volvieron a mirarlo a él. Él notó que ninguna de las dos se había movido del árbol todavía. Seguían pegadas a él como si la corteza pudiera protegerlas de algo. No las presionó. Entendía perfectamente la lógica de quedarse en el único punto fijo que conoces cuando todo lo demás es incierto. ¿Viven en ese pueblo?, preguntó, señalando con la cabeza hacia las luces en la distancia. La de color claro asintió, muy despacio, sin dejar de mirarlo. Bien. Se puso de pie. Puedo acompañarlas hasta que estén cerca, si quieren. No tienen que hablar. No tienen que hacer nada. Solo caminar. Otro silencio. La de la bufanda murmuró algo al oído de su amiga. La de color claro respondió en voz igualmente baja. Él no intentó escuchar. Luego la de la bufanda lo miró directamente por primera vez y preguntó, con una voz que intentaba sonar más segura de lo que era. ¿Eres un pony? Él miró sus propias manos. Las dos piernas. La altura que tenía sobre ellas. No, dijo. ¿Qué eres entonces? Se lo pensó un momento. Algo nuevo, dijo. Por ahora. Caminaron despacio. Las crías se mantuvieron a su derecha, lo suficientemente cerca para que él pudiera interponerse si algo salía del bosque, lo suficientemente lejos para tener espacio de salir corriendo si decidían que él era el problema. Era un equilibrio sensato. No les dijo nada al respecto. El campo fuera del bosque era más fácil. El pasto alto se movía con el viento y el cielo seguía siendo esa cosa extraña llena de estrellas y sin luna, pero al aire libre la oscuridad era menos opresiva que entre los árboles, más abierta, con el horizonte visible aunque no hubiera nada en él que brillara. La de color claro caminaba con la cabeza baja y las orejas todavía un poco aplastadas pero ya no completamente. Iba procesando algo, se notaba, rumiando en silencio con esa concentración particular de alguien que tiene más preguntas de las que sabe cómo hacer. La de la bufanda, en cambio, lo miraba cada pocos pasos. Sin disimulo. Con esa franqueza directa que a veces resulta más cómoda que la discreción porque al menos sabes exactamente lo que está pasando. Él no dijo nada. Dejó que el silencio fuera lo que era. Simplemente silencio. Las luces del pueblo se fueron haciendo más grandes. Ya podía distinguir formas, estructuras bajas, lo que parecían ser casas construidas a una escala que no era la suya pero que tenía su propia lógica. Había una cerca de madera en el perímetro, y junto a la cerca, una antorcha más grande que las otras, como un punto de referencia para los que volvían de noche. Cuando llegaron a unos 200 metros de la cerca, se detuvo. Las crías se detuvieron también y lo miraron. Desde aquí pueden ver la entrada, dijo. Ya están bien. La de color claro lo miró un momento. ¿Por qué nos ayudaste? Era una pregunta directa. Se lo agradeció mentalmente. Porque estaban solas y había algo que no debería acercárseles, dijo. No hace falta más razón que esa. La cría procesó eso con la seriedad que se merece cualquier respuesta honesta. ¿Vas a quedarte por aquí?, preguntó la de la bufanda. Él miró el pueblo. Las antorchas.
el cielo sin sol que llevaba días siendo así y que, intuía, iba a seguir siendo así un tiempo más. Un rato, dijo. Las crías se miraron otra vez. Luego la de la bufanda levantó una pata delantera en un gesto que tardó un momento en reconocer como un intento de saludo, torpe y sincero, y echaron a correr hacia la cerca. Él las vio llegar. Las vio pasar junto a la antorcha grande y desaparecer entre las primeras casas. Se quedó quieto en el campo. El viento movió el pasto a su alrededor. Bien hecho. La voz de Khonsu llegó desde la sombra a su izquierda, esa sombra con el cuello demasiado largo que solo existía cuando no la miraba directamente. No hice gran cosa, dijo. Para ellas sí. No respondió a eso. Miró el pueblo un momento más, las luces pequeñas y cálidas contra la oscuridad perpetua, y pensó en todo lo que no sabía todavía. ¿Dónde dormir? ¿Qué comer? ¿Cómo funcionar en un lugar construido para criaturas de 4 patas y la mitad de su altura? ¿Qué había causado que el sol desapareciera y si eso era algo que se resolvía o algo con lo que habría que aprender a vivir? Había mucho que no sabía, pero sabía dónde estaba el pueblo. Y sabía que afuera del pueblo, en la oscuridad que se extendía en todas las direcciones, había cosas que se movían con paciencia y sin prisa. Eso por ahora era suficiente para empezar. No entró al pueblo esa noche. No fue una decisión muy pensada. Simplemente se quedó ahí parado frente a la cerca, mirando las luces, y en algún momento se dio cuenta de que no tenía ningún plan concreto para lo que pasaría si cruzaba. No sabía cómo reaccionarían al verlo. No sabía si había alguien despierto todavía o si el pueblo entero estaba encerrado esperando que el sol volviera algún día. No sabía si su presencia ayudaría o asustaría más de lo que ya estaban asustados. Retrocedió hasta el borde del bosque y se sentó contra un árbol. El suelo estaba frío y húmedo pero no de una manera insoportable. Se acomodó con la espalda apoyada en la corteza y los brazos sobre las rodillas, y miró el campo abierto frente a él, el pasto moviéndose con el viento, el cielo lleno de estrellas que no calentaban nada. Esperó que el sueño llegara. No llegó. Pasó un rato antes de que entendiera por qué. No era insomnio normal, no esa cosa familiar de dar vueltas con los ojos cerrados mientras el cerebro se niega a apagarse. Era algo diferente. Era que su cuerpo simplemente no parecía necesitarlo de la misma manera. Estaba cansado en un sentido vago, como después de un día largo, pero el cansancio no pedía sueño. Se quedaba ahí, manejable, sin crecer. Otro detalle del trabajo, supuso. Así que se quedó despierto y observó. El bosque a sus espaldas estaba quieto, sin movimiento desde que la criatura había desaparecido. El campo seguía igual, sin nada cruzándolo. El pueblo respiraba ese tipo de silencio tenso de los lugares donde la gente está despierta pero en silencio, escondida, esperando algo que no sabe cuándo va a terminar. En algún momento, mucho más tarde, una de las antorchas de la cerca se apagó. Nadie salió a encenderla. Cuando algo parecido al amanecer debería haber llegado y no llegó, el pueblo empezó a moverse de todas formas. Él lo notó desde su posición en el borde del bosque. Primero una puerta, luego otra. Figuras pequeñas que salían con cuidado, miraban el cielo negro con ese gesto de quien comprueba el tiempo, sabiendo de antemano que las noticias son malas, y seguían con lo que tenían que hacer. Había algo que le resultó extrañamente familiar en eso. La forma en que la gente sigue funcionando aunque las circunstancias sean absurdas. Salen, miran, suspiran, siguen. Se puso de pie, sacudió la tierra húmeda de la ropa blanca y consideró sus opciones. Podía esperar más. Observar desde lejos, aprender el ritmo del lugar antes de acercarse. Era lo más prudente. También era, reconoció con cierta incomodidad, lo más cómodo, porque acercarse implicaba conversaciones que todavía no sabía muy bien cómo iba a manejar. O podía entrar. Esperando algo concreto. La voz de Khonsu llegó sin que la pidiera, desde esa sombra que no estaba cuando la buscaba. Estoy pensando, dijo. Llevas horas pensando. Es un proceso, un silencio breve. El pueblo tiene hambre. Llevan días sin poder salir a buscar provisiones porque tienen miedo de la oscuridad. Ayer 2 adultos lo intentaron y volvieron corriendo sin lo que buscaban. Él miró el pueblo. Las figuras que se movían entre las casas, lentas, con ese peso particular del agotamiento que no es solo físico. ¿Cómo sabes eso? Soy el dios de la noche. La noche me cuenta cosas. No supo si eso era literal o metafórico. Con Khonsu, sospechaba que la distinción no importaba mucho.
Cruzó la cerca. El pueblo era más grande de lo que parecía desde fuera. Las casas eran bajas y redondeadas, construidas con una lógica diferente a la que él conocía, con puertas anchas y techos que curvaban hacia abajo en los bordes y ventanas pequeñas que en ese momento tenían los postigos cerrados la mayoría. Las calles eran de tierra compacta, sin adoquines, con marcas de cascos en el barro que el frío había endurecido. Caminó despacio por lo que parecía ser la calle principal. El primer pony que lo vio salió de detrás de una esquina con una cesta en el lomo y casi la tiró del susto. Era adulto, de un color marrón cálido, con unas gafas que se habían torcido con el sobresalto. Lo miró de arriba abajo con los ojos muy abiertos, sin moverse, como un animal que evalúa si la opción correcta es huir o quedarse quieto. Él se detuvo. Puso las manos donde pudieran verse. «Buenos días», dijo, y luego miró el cielo negro y añadió: «O lo que sea esto». El pony no respondió. Siguió mirándolo con esa inmovilidad tensa de alguien que necesita más información antes de tomar cualquier decisión. Él no se movió. Esperó. Eventualmente, el pony de las gafas tragó saliva. «¿Qué eres?», preguntó, con una voz que intentaba sonar más firme de lo que le salía. «Honestamente, no tengo una respuesta corta para eso», dijo él. «¿Eres peligroso?». Lo pensó un momento. Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta. «Para usted, no», dijo. «Para otras cosas, depende». El pony de las gafas procesó eso con una expresión que mezclaba el miedo con algo parecido a la evaluación pragmática. Luego, con mucho cuidado, recogió la cesta que se le había caído y la acomodó de nuevo sobre el lomo. «Quédate ahí», dijo, y desapareció trotando hacia el interior del pueblo. Él se quedó donde estaba. En menos de 2 minutos había 4 ponis en la calle mirándolo. En 5 había 8. Ninguno se acercaba, pero ninguno se iba tampoco. Se habían agrupado a unos 10 metros de distancia, hombro, con esa solidaridad instintiva de las presas que han aprendido que el grupo es más seguro que el individuo. Lo miraban. Él los miraba. Nadie decía nada. Fue una hembra de color rosado, mayor que los demás por las líneas alrededor de los ojos, la que finalmente dio un paso al frente. Tenía algo en el porte que él reconoció inmediatamente como autoridad, no la autoridad que se impone sino la que se gana, la de alguien que ha tenido que tomar decisiones difíciles suficientes veces como para haberle perdido el miedo al proceso. «¿De dónde vienes?», preguntó. «De lejos», dijo él. «De un lugar que ya no existe». La pony mayor frunció algo que en un rostro humano sería el ceño. «¿Cómo llegaste aquí?». «Es complicado». «Inténtalo». Él la miró. Apreció la directitud. No todo el mundo la tenía. «Alguien me trajo», dijo. «Para hacer un trabajo». «¿Qué trabajo?». Miró el cielo negro sobre sus cabezas. Miró el grupo de ponis apretados entre sí, con las antorchas encendidas a plena mañana porque sin ellas la oscuridad era total. Miró los postigos cerrados y las calles vacías y la cesta que el pony de las gafas todavía no había llenado porque salir seguía dando miedo. «Esto», dijo, señalando con la cabeza hacia el campo fuera de la cerca. «Lo que hay afuera de noche. Lo que les impide moverse». Silencio. La pony mayor lo miró durante un tiempo largo. Él no apartó la vista. «Anoche», dijo ella finalmente, midiendo las palabras, 2 crías volvieron diciendo que algo las había ayudado en el bosque. Algo blanco que se movía raro y que no era un pony. Él no respondió. La pony mayor asintió muy despacio, como confirmando algo que ya sospechaba. «¿Tienes nombre?». Dudó. En algún lugar de lo que quedaba de su memoria había un nombre. Lo tenía todavía, como se tiene una cicatriz de algo que ya sanó, presente pero sin doler. Pero ese nombre pertenecía a alguien que había existido en un universo que ya no estaba, a una vida que había terminado con el café frío y el suelo desapareciendo. Usarlo aquí se sentía como ponerse ropa de otra persona. No del todo incorrecto, pero tampoco bien. «Todavía no», dijo. La pony mayor levantó una ceja. «¿Todavía no?». «Es un proceso», dijo. Ella lo miró un momento más. Luego, con la calma práctica de alguien que ha decidido que hay problemas más urgentes que resolver antes de seguir con este, hizo un gesto hacia las casas. «Hay agua caliente si la necesitas», dijo. «Y preguntas, muchas, cuando estés listo para responderlas». Se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso al interior del pueblo. Después de un momento, los demás la siguieron, aunque varios siguieron mirándolo por encima del hombro mientras se alejaban. Él se quedó en la calle.
Miró la cesta del pony de las gafas, abandonada en el suelo donde había caído. La recogió. Y siguió al grupo hacia el interior. El interior del pueblo era más cálido que la calle. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Las casas bloqueaban el viento y las antorchas que había en cada esquina acumulaban algo de calor cuando estaban juntas. La pony mayor lo llevó a lo que parecía ser el edificio más grande del centro, una estructura más alta que las otras con las puertas dobles abiertas de par en par, y dentro había mesas largas y bancos y el olor a algo cocido que llevaba horas en el fuego. Era una especie de salón comunal, entendió. El lugar donde el pueblo se juntaba cuando necesitaba juntarse. En ese momento había una docena de ponis dentro, algunos sentados, algunos de pie junto a las ventanas con los postigos entreabiertos mirando hacia afuera. Todos se detuvieron cuando él entró. El silencio que cayó fue del tipo que pesa, el tipo que se puede medir. Él se detuvo junto a la puerta. No avanzó más. Dejó que lo miraran. La pony mayor se movió hacia una de las mesas y señaló un espacio en el banco con un gesto de la cabeza. Él fue hasta allí y se sentó, aunque el banco estaba construido para algo de 4 patas y la mitad de su altura, así que terminó con las rodillas casi al nivel del pecho, lo cual no era exactamente cómodo, pero tampoco era el momento para quejarse. Nadie habló durante un momento. Luego una pony joven, de un amarillo pálido, le puso delante una taza de algo caliente sin decir nada y se alejó rápidamente sin mirarlo a los ojos. Él miró la taza. Olía a hierbas, algo floral y ligeramente amargo. Lo sostuvo entre las manos y notó que el calor era real, que lo sentía exactamente igual que siempre había sentido el calor, y eso por alguna razón le resultó más reconfortante de lo que esperaba. La pony mayor se sentó al otro lado de la mesa. Me llamo Mimbre, dijo. Soy quien se ocupa de que este pueblo funcione más o menos, aunque últimamente ese trabajo se ha complicado bastante. Él asintió. ¿Cuánto llevan así?, preguntó, mirando hacia la ventana entreabierta y el cielo negro al otro lado. 4 días desde que el sol dejó de salir, dijo Mimbre. Aunque los problemas empezaron antes. Hace unas 2 semanas las noches se fueron haciendo más largas. Primero 1 hora de más, luego 2, luego el sol tardaba tanto en salir que algunos pensaban que ya no volvería. Hizo una pausa. Y entonces un día no volvió. ¿Saben qué lo causó? Mimbre lo miró con una expresión que era difícil de leer. Había algo ahí que no era exactamente duda sino más bien la consideración de cuánto decir y a quién. Hay rumores, dijo finalmente. Los que viajan llegaron con historias antes de que los caminos se pusieran peligrosos. Hablan de algo en Canterlot. De la princesa. ¿Qué princesa? La princesa Celestia gobierna Equestria. Controla el sol, lo mueve cada día. Mimbre bajó la voz, no por discreción sino por el peso de lo que venía. Los rumores dicen que algo pasó. Que ya no puede moverlo. O que algo se lo impide. Él consideró eso. ¿Y nadie fue a comprobarlo? Los caminos de noche son peligrosos ahora. Las criaturas que normalmente se quedan en el bosque se han vuelto más, buscó la palabra, confiadas. Como si supieran que la oscuridad no va a terminar y que el territorio es suyo. Pensó en los ojos amarillos entre los árboles la noche anterior. En la paciencia con que se habían quedado quietos mirando a las crías. Sí, dijo. Lo he notado. Mimbre lo miró. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 1 noche. ¿Y ya has visto las criaturas de cerca? 1. En el bosque, cuando encontré a las 2 crías. El murmullo que recorrió el salón fue bajo pero audible. Mimbre no reaccionó al murmullo, lo cual confirmó lo que él ya sospechaba. Era alguien acostumbrada a que la gente a su alrededor reaccionara y a tener que mantenerse quieta mientras tanto. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Se fue, dijo él. ¿Cómo? Le dejé claro que no era la opción más fácil. Otro murmullo. Mimbre lo miró durante un momento con esa expresión evaluadora que él ya estaba empezando a reconocer como su modo predeterminado. ¿Y puedes hacer eso de manera consistente?, preguntó. Era una pregunta pragmática. Sin dramatismo, sin expectativa de una respuesta heroica. Solo la pregunta real de alguien que necesita saber con qué recursos cuenta. No lo sé todavía, dijo él, con la misma honestidad. Anoche fue la primera vez que probé lo que puedo hacer aquí. Funcionó. No sé exactamente hasta dónde llega. Mimbre asintió despacio. Apreciaría la honestidad o no lo haría, pero era lo que él tenía para ofrecer.
¿Qué necesitas?, preguntó ella. La pregunta lo tomó ligeramente desprevenido. No por inesperada, sino por el orden en que llegó. La mayoría de la gente, en su experiencia, primero establecía lo que no podía dar antes de preguntar lo que se necesitaba. Información, dijo. Quiero entender el territorio. ¿Qué hay en el bosque? ¿Qué tan lejos llega? ¿Dónde están los otros pueblos? Si hay rutas que la gente usaba antes de que esto empezara. ¿Para qué? Para saber dónde pasan cosas y dónde no llega nadie. Mimbre lo miró. Los que no llega nadie, dijo, en voz baja. Sí. Silencio. La pony amarilla que le había traído la taza se había quedado junto a la pared escuchando, con las orejas hacia adelante. El pony de las gafas estaba en el rincón, también escuchando, con la cesta vacía todavía sobre el lomo porque nadie había retomado el asunto de las provisiones. Mimbre se levantó del banco. Espera aquí, dijo. Desapareció hacia el fondo del salón, detrás de una puerta que él no había notado, y estuvo ausente varios minutos. Él tomó un sorbo de la taza. Las hierbas amargas se asentaban diferente en este cuerpo, más intensas, con sabores que antes no habría distinguido. Cuando Mimbre volvió traía algo enrollado bajo el ala. Lo puso sobre la mesa y lo desplegó con cuidado. Un mapa. Dibujado a mano, con una tinta marrón que en algunos lugares se había corrido con la humedad, pero legible. El pueblo estaba marcado en el centro con un punto y un nombre escrito en una caligrafía pequeña y apretada. Alrededor, el bosque se extendía en todas las direcciones salvo al sur, donde el terreno se abría hacia lo que el mapa llamaba el Valle del Trébol. Al norte, a una distancia considerable, las montañas. Y al noreste, siguiendo un camino que el mapa dibujaba con una línea fina y discontinua, Canterlot. Él estudió el mapa sin tocarlo. Había 3 pueblos más marcados en el radio que podía ver. 2 al sur, 1 al este. Ningún camino entre ellos que no pasara por el bosque o cerca de él. ¿Tienes contacto con los otros pueblos?, preguntó. Lo teníamos, dijo Mimbre. Antes. Había mensajeros que iban y venían, intercambio de provisiones, ese tipo de cosas. Desde que empezó la oscuridad no ha llegado nadie y nadie ha salido. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar con lo que tienen? Mimbre dudó. No mucho, dijo esa duda antes de que abriera la boca. 2 semanas, dijo. Quizás 3 si racionamos bien. Tenemos reservas pero no estaban pensadas para una situación así. Él asintió. Miró el mapa otra vez. El camino hacia el pueblo más cercano al sur cruzaba el borde del bosque durante un trecho de aproximadamente, calculó, 3 o 4 kilómetros. Peligroso en la oscuridad perpetua. Menos peligroso si había algo que se moviera delante del grupo y se ocupara de lo que saliera al camino. ¿Puedo quedarme con esto un momento?, preguntó, señalando el mapa. Es el único que tenemos. No voy a ningún lado con él. Solo quiero estudiarlo. Mimbre lo consideró. Luego asintió. Él extendió el mapa frente a él y lo miró en silencio durante un tiempo largo, memorizando distancias y nombres y la forma en que el bosque se abría y se cerraba alrededor de los caminos. A su espalda el salón había vuelto a sus sonidos habituales, conversaciones bajas, el movimiento de alguien que colocaba cosas en una mesa, los pasos lentos de alguien que caminaba de un lado al otro con esa energía nerviosa de quien necesita moverse para no pensar demasiado. El pueblo del este. La voz de Khonsu llegó baja, casi al nivel de un susurro, lo cual era una novedad. Él no levantó la vista del mapa. ¿Qué pasa con él? No se mueve. Los otros 2 tienen actividad, aunque poca. Ese no. Él encontró el punto en el mapa. Estaba marcado con el nombre Piedra Quieta, al este del bosque, con un camino que se internaba entre los árboles y desaparecía antes de llegar. ¿Desde cuándo? Desde antes de que llegaras. Miró el punto un momento más. Luego enrolló el mapa con cuidado y se lo devolvió a Mimbre, que lo había estado observando desde el otro extremo de la mesa sin pretender que no lo hacía. El pueblo del este, dijo. Piedra Quieta. ¿Sabes algo de él? Mimbre frunció algo en el rostro. Es pequeño. Unas 30 familias. Mineros, la mayoría, trabajan las vetas de cuarzo de las colinas del este. Hizo una pausa. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste noticias de allí? Mimbre pensó. 6 días, dijo, despacio. Antes de que la oscuridad fuera total, un mensajero pasó por aquí de camino al sur. Dijo que en Piedra Quieta las cosas estaban tranquilas pero raras. Que la gente no salía mucho.
¿Raras cómo? No dio detalles. Tenía prisa. Él asintió. Se quedó mirando la mesa un momento. El café frío de hacía una eternidad. El universo que se había borrado. Las dos crías pegadas al árbol en la oscuridad. Los ojos amarillos que se habían quedado quietos con demasiada paciencia. 6 días sin noticias. Un pueblo que no se movía. Voy a necesitar saber cómo llegar, dijo. Mimbre lo miró. El camino cruza el bosque. Ya. De noche. También ya. Un silencio. ¿Vas solo? Él consideró la pregunta. Consideró lo que sabía de sus capacidades, que era poco. Consideró lo que no sabía, que era casi todo. Consideró que un pueblo de 30 familias llevaba 6 días sin dar señales y que la última descripción que alguien tenía de él era tranquilo pero raro. Por ahora, dijo. Mimbre no discutió. Eso también lo apreciaría, decidió. Se levantó del banco, que era un proceso menos elegante de lo que le habría gustado dado el tamaño del mueble, y miró hacia la puerta del salón y el cielo negro al otro lado. No había manera de saber qué hora era. El cielo no daba esa información. Había que adivinarla por el ritmo del pueblo, por cuando la gente se movía y cuando se quedaba quieta. No importaba mucho de todas formas. En una oscuridad permanente, la hora era casi un concepto decorativo. Salió del pueblo cuando el salón comunal empezó a vaciarse. No había manera de saber si era mediodía o tarde o qué, pero había algo en el ritmo del lugar que lo indicaba. La gente se dispersaba, volvía a sus casas, las conversaciones se hacían más cortas. El pueblo entraba en ese modo de espera que probablemente había adoptado desde el primer día de oscuridad. Hacer lo necesario, gastar lo menos posible, aguardar. Mimbre le había dibujado la ruta de memoria en un trozo de papel. Una línea simple con 2 referencias, un árbol partido que marcaba la entrada al sendero del este y una piedra grande con forma de hongo que indicaba que iba bien. Más allá de eso, dijo, el camino era bastante recto hasta que dejaba de serlo, y entonces había que seguir el sonido del arroyo que bajaba de las colinas. Él había escuchado las instrucciones, había guardado el papel, y había salido. El campo fuera de la cerca estaba igual que siempre. Oscuro, quieto, con el pasto moviéndose en ondas lentas con el viento. Cruzó hacia el este sin apresurarse, siguiendo la línea del bosque sin entrar todavía, buscando el árbol partido que Mimbre había descrito. Lo encontró a unos 20 minutos de camino. Era un roble viejo, o algo parecido a un roble, con el tronco partido a la mitad, por lo que debía haber sido un rayo en algún momento, con las 2 mitades abiertas hacia afuera como brazos. Entre las mitades, apenas visible, el inicio del sendero. Entró. El bosque del este era diferente al que había cruzado la noche anterior. Más denso, para empezar, con los árboles más juntos y las ramas entrelazadas tan arriba que el cielo de estrellas casi desaparecía. También era más silencioso. No el silencio de la ausencia, sino el silencio activo de un lugar que contiene cosas que han decidido no moverse por ahora. Caminó despacio. Sus ojos se ajustaron sin pedírselo, como la noche anterior, convirtiendo la oscuridad en algo transitable. El sendero era estrecho y había raíces cruzándolo cada pocos metros, pero era visible, alguien lo había usado con regularidad antes de que todo esto empezara. Llevaba tal vez media hora caminando cuando habló, no en voz alta. Más bien en voz baja, hacia ningún lado en particular, hacia la sombra de cuello largo que aparecía en el rabillo del ojo cuando no buscaba. Tengo una pregunta, dijo. Tendrás muchas. Es tu naturaleza. Esta en concreto me lleva rondando desde que desperté en ese campo. Silencio. No de negativa sino de espera. ¿Por qué yo? Dijo. Ya te lo expliqué. Eres el último, no. Lo interrumpió, algo que hizo mentalmente una nota de que probablemente no era buena idea pero que hizo de todas formas. Eso explica por qué estoy disponible. No explica por qué me elegiste a mí. Un alma que sobrevive a la destrucción de su universo no es automáticamente la candidata correcta para ser tu avatar. Podría haber sido alguien completamente inútil para esto. El silencio que siguió fue de otro tipo. Eso es cierto, dijo Khonsu, y el cambio de las mayúsculas era sutil pero él lo notó, algo en el peso de la voz que era ligeramente diferente, menos ceremonial. No todos los que llegan aquí sirven para esto. La mayoría no. Entonces, hay cosas que se ven en un alma antes de que el alma sepa que son visibles. Una pausa. Viste la oscuridad llegar durante días. No huiste. No entregaste.
No pediste que parara. Te sentaste con ella. Me senté porque no había ningún otro lugar a donde ir. No. Hubo un momento, en el segundo día, cuando la línea estaba todavía lo suficientemente lejos como para que pudieras haber corrido hacia ella y terminar más rápido. Lo consideraste y decidiste no hacerlo. Él no respondió a eso. Era verdad. Lo había considerado. Los que corren hacia el final son los que no soportan la espera. Los que esperan son los que todavía tienen algo que quieren entender antes de que todo acabe. Eso me dice cosas sobre una persona. ¿Qué te dice? Que cuando hay algo que hacer, lo harás. Aunque sea incómodo. Aunque no sepas exactamente cómo. Siguió caminando. Una raíz grande cruzaba el sendero y la pasó sin tropezar. Hay otra cosa que quiero saber, dijo. Pregunta. ¿Eres el único? Una pausa más larga esta vez. ¿El único qué? Dios. Lo que sea que seas. Miró hacia arriba, hacia las ramas que bloqueaban el cielo. En mi mundo había mitología. Muchas mitologías. Griegos, nórdicos, egipcios, cada cultura tenía los suyos. Algunos se solapaban, algunos se contradecían, ninguno era verificable. Hizo una pausa. Pero tú eres real. Lo que significa que la pregunta de si hay otros como tú es una pregunta real. Khonsu tardó en responder, no mucho. Pero lo suficiente para que él notara que la pregunta requería consideración. No soy el único, dijo finalmente. Nunca lo he sido. ¿Cuántos hay? Esa es una pregunta que tiene respuestas diferentes dependiendo de cómo la hagas. ¿Cuántos dioses existen en este mundo? Varios. Los que mueven el sol y la luna, los que gobiernan los elementos, los que tienen dominios más pequeños y más específicos. ¿Cuántos como yo, con avatares, con presencia activa en el mundo mortal? Menos. ¿Os conocéis entre vosotros? Nos conocemos, dijo Khonsu, con algo en la voz que no era exactamente frialdad pero se le acercaba. No todos nos llevamos bien. ¿Por qué no? Porque los dioses tienen opiniones sobre cómo deben funcionar las cosas, y esas opiniones no siempre coinciden. Yo creo que la justicia requiere intervención activa. Hay quienes creen que los mortales deben resolver sus propios asuntos. Hay quienes directamente no tienen interés en los mortales más allá de lo que pueden extraer de ellos. Una pausa. Cada uno tiene su naturaleza. La mía es esta. Él procesó eso mientras caminaba. ¿Y los dioses de este mundo? ¿Las princesas que mencionó Mimbre son dioses? Son algo. Más que mortales, menos que lo que yo soy. Entidades antiguas con poder real sobre elementos del mundo. La que mueve el sol lleva haciéndolo más tiempo del que la mayoría puede recordar. Khonsu hizo una pausa. Lo que le pasa ahora no es pequeño. ¿Sabes qué es? Tengo una idea. No es el momento para hablar de ello. ¿Por qué no? Porque primero necesitas ver piedra quieta. Algunas cosas es mejor entenderlas en orden. Él consideró presionar la pregunta y decidió que no. No porque confiara ciegamente en el dios, sino porque había algo en el tono, no evasivo sino genuinamente estratégico, que le decía que la respuesta llegaría y que forzarla ahora no añadiría nada útil. Siguió caminando. El bosque se fue haciendo más denso. Las ramas más bajas, el sendero más estrecho. En algún momento apareció el sonido del arroyo a su izquierda, exactamente donde Mimbre había dicho que estaría, un sonido suave y constante que contrastaba con el silencio del resto del bosque de una manera que resultaba casi desconcertante. Una cosa más, dijo. Siempre hay una cosa más contigo. ¿Habías tenido avatares antes? Pausa. Sí. ¿Muchos? Los suficientes. ¿Qué les pasó? El silencio esta vez fue el más largo de todos. El arroyo seguía sonando a su izquierda, el sendero giraba ligeramente hacia el norte, y él esperó sin añadir nada. Murieron, dijo Khonsu finalmente. Es lo que hacen los mortales. Algunos vivieron vidas largas haciendo el trabajo. Otros no tuvieron esa suerte. Algunos, otra pausa, más pequeña, tomaron decisiones que los alejaron del trabajo y tuve que dejarlos ir. ¿Los dejaste ir o los abandonaste? La pregunta salió antes de que decidiera si era buena idea hacerla. Khonsu no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, la voz era diferente. No más suave, Khonsu no hacía suave, pero sí más sin bordes. Esa es una distinción que depende de a quién le preguntes.
Y los que podrían responderla ya no están aquí para hacerlo. Él asintió, aunque nadie podía verlo. Era una respuesta honesta. No completamente cómoda, pero honesta. Eso era suficiente por ahora. El sendero giró y el bosque se abrió de golpe, y él se detuvo. Frente a él, al final de una pequeña pendiente de tierra compacta, estaba Piedra Quieta. Las casas eran similares a las del otro pueblo, bajas y redondeadas, con la misma lógica constructiva. Pero no había antorchas encendidas. No había luz en ninguna ventana. No había movimiento en las calles. No había sonido, nada. Solo el viento moviéndose entre las casas vacías como si buscara algo que ya no estaba. Él miró el pueblo durante un momento largo desde la pendiente, sin bajar todavía. Ahora entiendes, dijo Khonsu, muy en voz baja, por qué quería que lo vieras antes de hablar de otras cosas. Él no respondió. Bajó la pendiente despacio, con los bastones en la mano, y entró al pueblo en silencio. La primera casa estaba abierta. No la puerta, que seguía en su sitio, sino la ventana lateral, con el postigo colgando de una sola bisagra como si alguien lo hubiera empujado desde adentro con prisa. Él se detuvo frente a ella y miró sin entrar todavía. Dentro había una mesa con cosas encima. Un plato. Una taza. La silla echada hacia atrás en un ángulo que no era el de alguien que se levanta con calma. Siguió adelante. La calle principal del pueblo era corta, unas 10 casas de cada lado y al fondo una plaza pequeña con un pozo en el centro. Todo estaba en su sitio de una manera que resultaba más perturbadora que si hubiera habido destrucción. La destrucción al menos tiene una lógica, una dirección, algo que señala qué pasó y en qué orden. Esto era diferente. Era un pueblo que simplemente había dejado de tener gente, como si alguien hubiera vaciado el contenido y dejado el recipiente intacto. Se acercó al pozo. El cubo seguía dentro, a medio camino, como si alguien lo hubiera soltado en mitad de la tarea de subirlo. La cuerda estaba tensa todavía, ligeramente, lo cual no tenía sentido si había pasado varios días así. Algo la mantenía. No miró dentro del pozo todavía. Siguió examinando la plaza. Había marcas en el suelo, en la tierra compacta alrededor del pozo. No cascos. Algo diferente, más irregular, como si algo hubiera sido arrastrado. Las marcas iban en varias direcciones y luego convergían hacia el norte, hacia una calle lateral que él no había tomado al entrar. Las siguió. La calle lateral era más estrecha y terminaba en un edificio más grande que los otros, sin ventanas en la fachada, con una puerta de madera oscura que estaba cerrada pero no encajaba bien en el marco, con una línea de luz fría filtrándose por el borde inferior. Luz fría. No de antorcha. Se acercó despacio. Puso la mano en la puerta, la empujó con cuidado. Cedió. Dentro olía a tierra y a algo más que tardó un momento en identificar. Frío, primero. Un frío que no era de temperatura, sino de algo más parecido a la ausencia, como el aire de un lugar donde hace mucho que no entra nada vivo. Y debajo de eso, algo orgánico, húmedo, que prefirió no clasificar más específicamente. El edificio era una sola sala grande. Probablemente el almacén del pueblo, o algo parecido. Había estantes en las paredes con herramientas y sacos, y en el centro del suelo, formando un patrón que no era aleatorio, había piedras. Piedras del tamaño de un puño dispuestas en un círculo, y dentro del círculo, en el suelo de tierra, algo grabado que él no reconoció pero que con su sí. El dios no dijo nada. Eso fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Él se arrodilló junto al borde del círculo y estudió los grabados. Líneas que se cruzaban en ángulos específicos, símbolos que no eran decorativos, que tenían la densidad intencional de algo que sirve para algo concreto. El suelo dentro del círculo estaba más oscuro que el de fuera, con una tonalidad que podría haber sido humedad, pero que era demasiado uniforme para eso. Se puso de pie. Miró los rincones de la sala. En el rincón más alejado de la puerta, apilados con una prolijidad que resultaba obscena en ese contexto, había objetos pequeños. Del tamaño de una moneda, Rowley, cada uno de un material diferente. Madera, piedra, metal, tela. Y cada uno con un grabado similar al del suelo, una línea curva que se mordía la cola. 30 familias, había dicho Mimbre. Él contó los objetos sin querer hacerlo. 34. Salió del edificio. El aire frío de la calle fue un alivio. Se quedó parado frente a la puerta cerrada y respiró despacio, dejando que el olor de adentro se disipara.
El viento seguía moviéndose entre las casas vacías. El pozo seguía con la cuerda tensa. El pueblo seguía siendo un recipiente sin contenido. Khonsu dijo. Sí. ¿Qué era eso? Una pausa larga. Un ritual de extracción, dijo el dios, y la voz tenía algo que él no había escuchado antes, algo que en una voz humana habría llamado cautela. Alguien vació este lugar a propósito. No se llevó los cuerpos. Se llevó otra cosa. ¿Qué otra cosa? Las almas son una forma de decirlo. La esencia es otra. El término exacto no se traduce bien a tu idioma, pero la idea es que tomaron lo que hacía que cada uno de esos seres fuera específicamente ellos mismos. Lo que queda, pausa sigue aquí. Él miró la calle. Las casas. Las ventanas oscuras. ¿Siguen aquí como? Mira el suelo. Lo miró. Tardó un momento en verlo porque su cerebro lo rechazaba, buscaba otra explicación antes de aceptar la obvia. Pero una vez que lo vio no pudo desverlo. Las sombras estaban mal, no todas. Solo algunas, en los umbrales de las puertas y en las esquinas más oscuras, donde la sombra era ligeramente más densa de lo que la ausencia de luz justificaba. Y si las miraba fijo, no con el rabillo del ojo sino directamente, podía ver que se movían. Apenas. Una oscilación mínima, como algo que respira muy despacio. 34 sombras en los rincones de un pueblo vacío. No pueden hacerte nada, dijo Khonsu. No en este estado. Pero tampoco pueden irse. Están ancladas aquí por el ritual. ¿Se puede revertir? Silencio. No lo sé. No conozco bien este tipo de trabajo. No es mi dominio. ¿De quién es? De alguien que no debería estar haciendo esto. Él miró las sombras un momento más. Luego apartó la vista porque había algo en mirarlas demasiado tiempo que empezaba a pesar de una manera que no era física. ¿Quién lo hizo? Preguntó. ¿Quién hizo el ritual? Eso es lo que necesitas descubrir. Y la respuesta, una pausa, está conectada con lo que le pasó al sol. Él procesó eso. La oscuridad perpetua. El pueblo vaciado. El ritual en el almacén. Las sombras pegadas al suelo de casas que ya nadie habitaba. ¿Cuánto tiempo llevan así? 5 días. Tal vez 6. ¿Sufrieron? La pregunta salió sola. No la había planificado. Khonsu tardó en responder. El proceso es rápido, dijo, con una honestidad que él agradeció. Lo que queda después de la extracción no tiene capacidad de sufrir. Pero el momento en sí, otra pausa sí. Él asintió despacio. Miró el pueblo una última vez. Los tejados bajos, el pozo con la cuerda tensa, la plaza donde las marcas de arrastre convergían hacia el norte. Los postigos cerrados. Las sombras quietas en los rincones. 34 personas que habían ido a buscar agua o a hacer algún trabajo cotidiano y a las que alguien les había sacado lo que eran y había dejado el resto pegado al suelo como un residuo. Algo se apretó en su pecho. No era rabia todavía. Era algo anterior a la rabia, algo más frío y más quieto, el tipo de cosa que se asienta y no se mueve y que con el tiempo se convierte en determinación. Voy a encontrar quién hizo esto, dijo. No como una promesa dramática. Como una observación de un hecho futuro. Khonsu no respondió. No hacía falta. Él se giró hacia la salida del pueblo y empezó a caminar, pero se detuvo a los pocos pasos. Había algo en el suelo que no había visto al entrar. Una marca. Fresca, más reciente que las otras, en la tierra justo antes de la calle principal. No era un símbolo grabado sino algo más simple. La huella de algo que había estado parado aquí mirando hacia el interior del pueblo. No era la huella de un casco. Eran 4 dedos largos y uno más corto, con marcas de garras en las puntas, del tamaño de su propia mano pero con una geometría diferente. La estudió un momento. Luego miró en la dirección hacia la que apuntaba la huella, hacia el norte, hacia las colinas que el mapa de mimbre marcaba como la zona de las minas. Estuvo aquí después del ritual, dijo Khonsu. Volvió a mirar. ¿Por qué volvería a mirar? Los que hacen este tipo de cosas a veces vuelven. Para comprobar que el trabajo está completo. Para alimentarse de lo que dejaron. O, una pausa porque les gusta. Él miró la huella un momento más. Luego miró las colinas del norte, oscuras, como todo lo demás, con las siluetas irregulares de las minas dibujadas contra el cielo lleno de estrellas. Sin luz. Sin movimiento visible desde aquí. Pero la huella apuntaba hacia allí. Y la huella era reciente.
Metió la mano en la ropa y sacó el trozo de papel con el mapa de mimbre. Buscó las colinas del este. Estaban marcadas con una línea de pequeños triángulos y la palabra canteras escrita en la misma caligrafía apretada. Canteras. Minas. Lugares con profundidad, con oscuridad interior, con entradas y salidas que alguien que conociera bien el terreno podría usar para moverse sin ser visto. Guardó el papel. Miró las colinas. Era una decisión estúpida ir ahora. No sabía qué había allá arriba. No sabía qué había dejado esa huella, ni cuántas de esas cosas podría haber, ni si sus capacidades, todavía a medias desconocidas para él mismo, eran suficientes para lo que podría encontrar. También era verdad que si esperaba, y lo que había allá arriba decidía moverse hacia otro pueblo antes de que él volviera con un plan mejor, habría otros 34 objetos apilados en otro rincón oscuro. Empezó a caminar hacia las colinas. Capítulo 2. Las colinas eran más empinadas de lo que parecían desde abajo. El sendero que subía hacia las canteras no estaba en el mapa de mimbre, o si estaba era demasiado pequeño para haberlo dibujado, así que siguió las huellas. Eran irregulares, no en el patrón sino en la profundidad, algunas más marcadas que otras como si el peso que las dejaba se distribuyera de manera extraña, y eso le dijo algo sobre cómo se movía lo que las había hecho antes de saber nada más sobre ello. El terreno cambió a medida que subía. Menos pasto, más piedra, con la tierra entre las rocas de un color más oscuro y más compacta, el tipo de suelo que ha soportado mucho tráfico a lo largo de muchos años. A los lados del sendero había herramientas abandonadas. Un pico apoyado contra una roca. Una carretilla volcada con el contenido derramado, piedras grises y brillantes que debían ser el cuarzo que Mimbre había mencionado, esparcidas cuesta abajo como si alguien hubiera soltado todo de golpe. No recogió nada. Siguió subiendo. La entrada de la primera mina apareció a su izquierda, un agujero rectangular en la roca con vigas de madera en los bordes y una oscuridad dentro que era diferente a la oscuridad del exterior. Más densa. Más quieta. El tipo de oscuridad que existe en los lugares donde la luz nunca ha entrado de manera natural y que por lo tanto tiene una calidad propia, y una textura. Sus ojos se ajustaron. Miró adentro desde la entrada sin cruzarla. Vacío. Un túnel que se adentraba en la colina en línea recta durante lo que calculó en unos 20 metros antes de girar. Herramientas en las paredes, colgadas de ganchos. Marcas en el suelo que eran de cascos, de trabajo normal, de gente que había entrado y salido de aquí muchas veces durante muchos años. Nada más. Siguió subiendo. Había 3 entradas más escalonadas en la ladera, cada una con la misma oscuridad interior y el mismo silencio. Las fue revisando desde fuera, una por una, sin entrar en ninguna. No por miedo sino por metodología. Entrar en un túnel sin saber lo que hay dentro y sin tener una salida alternativa era exactamente el tipo de decisión que convierte una situación difícil en una irreversible. Las huellas lo llevaron a la 4ª entrada. Esta era diferente, más grande que las otras, con las vigas de la entrada más nuevas, sin el musgo gris que cubría las de las otras minas. Y en el suelo frente a ella, las huellas se multiplicaban. No era solo una criatura que había pasado por aquí. Eran varias, entrando y saliendo, con el suelo tan trabajado por el paso repetido que en algunos puntos la piedra estaba pulida. Se quedó quieto frente a la entrada. Escuchó. Durante un momento largo no hubo nada. Luego, desde dentro, algo. No un sonido exactamente sino la ausencia específica de sonido que produce algo vivo que ha decidido no moverse. El tipo de quietud activa que él ya había aprendido a distinguir de la quietud real. Algo sabía que él estaba ahí. Son varios, dijo Khonsu, muy en voz baja. ¿Cuántos? No lo sé con exactitud. El espacio dentro interfiere con lo que puedo ver. Pero más de uno. ¿Me esperan o solo me oyeron? Diferencia importante. Sí, una pausa. Te oyeron. Si te esperaran ya habrían salido. Algo de tu naturaleza los hace dudar. Él consideró eso. Luego consideró sus opciones, que no eran muchas y ninguna era particularmente cómoda. Podía retroceder y volver al pueblo con lo que había encontrado, que era información real y valiosa, pero que no resolvía nada para los 34 que habían dejado en piedra quieta. Podía esperar fuera hasta que algo saliera, que podía ser pronto o podía no ser nunca. O podía entrar. Sacó los bastones. Entró. El túnel olía a mineral y a algo más reciente encima, algo que tenía la cualidad húmeda y densa de algo vivo en espacios cerrados durante mucho tiempo.
Sus pasos no hacían ruido, ese ajuste automático que el cuerpo nuevo hacía sin pedírselo, y avanzó por el centro del túnel con los bastones bajos, sin postura de ataque pero listos. El túnel giraba a la derecha después de unos 15 metros. Dobló el giro. Y se detuvo. La cámara que se abría después del giro era grande, más de lo que esperaba, con el techo suficientemente alto como para que él no tuviera que agachar la cabeza y las paredes irregulares llenas de vetas del cuarzo que brillaba con su propia luz fría, muy tenue, solo suficiente para ver formas. Había 4 criaturas, similares a la que había encontrado en el bosque la noche anterior pero no idénticas. Más grandes 2 de ellas, con el pelaje más oscuro y las extremidades más largas. Las otras 2 eran del tamaño de la primera, con los mismos ojos amarillos que en la oscuridad de la cámara brillaban como puntos fijos. Las 4 lo miraban. Él las miraba. Nadie se movió durante un momento que se extendió más de lo que debería haber podido extenderse. Fue la más grande de las 2 que lo eran la que rompió el silencio. No con un sonido que él esperara. Con palabras. Palabras reales, articuladas, en un idioma que su cuerpo nuevo procesó sin dificultad. «¿Viniste solo?», dijo. La voz era baja y áspera, como piedra contra piedra, pero era una voz. Con sintaxis y todo. Él tardó un momento en reorganizar sus expectativas. «Sí», dijo. «Eso es estúpido». Probablemente. La criatura grande lo estudió. Sus ojos se movían de una manera diferente a los de un animal, con una intencionalidad detrás que leía contexto y calculaba. «No eres un pony», dijo. «No». «¿Qué eres?». Era la segunda vez en poco tiempo que alguien le hacía esa pregunta. Empezaba a pensar que necesitaba una respuesta más elaborada. «Alguien que estuvo en Piedra Quieta hace 1 hora», dijo. El cambio fue inmediato. No en la criatura grande, que se quedó quieta, sino en las 2 más pequeñas, que retrocedieron un paso cada una con las orejas planas. Eso le dijo algo sobre la distribución de culpa en este grupo. «¿Qué encontraste ahí?», dijo la criatura grande. No era una pregunta. «Sombras en los rincones», dijo él. «Y una huella que llevaba hasta aquí». Silencio. «No puedes hacernos nada», dijo la criatura. «Somos 4. Puedo intentarlo». «Morirías». «También es posible». Hizo una pausa. «Pero antes de que alguno de los 2 tome una decisión que sea difícil de revertir, preferiría entender qué pasó en ese pueblo y por qué». La criatura lo miró. «¿Por qué ibas a querer entender?». «¿Por qué 34 sombras pegadas al suelo de casas vacías merecen más que quedarse así? Y para cambiar eso necesito saber qué las puso ahí». El silencio esta vez fue diferente. Más largo, con algo moviéndose dentro de él. La criatura grande giró la cabeza hacia las 2 más pequeñas. Un gesto corto, casi imperceptible. Las 2 más pequeñas se miraron entre ellas. Luego la más grande volvió a mirarlo a él. «Nosotros no vaciamos ese pueblo», dijo. Él no respondió inmediatamente. Dejó que la afirmación existiera un momento antes de evaluarla. «Entonces, ¿qué hicisteis ahí?». «Llegamos después». La voz de la criatura tenía algo diferente ahora, más difícil de nombrar. No exactamente incomodidad, pero sí algo que se le parecía. «Olimos el ritual desde el bosque. Fuimos a ver. ¿Y los objetos en el rincón? ¿Los pusisteis vosotros?». Una pausa. «Los estábamos guardando», dijo la criatura. «¿Guardando de qué?». «¿De quién los hizo?». «Para que no volviera a llevárselos a donde los lleva a todos». Él miró a la criatura durante un momento largo. Luego miró a las otras 3. Las 2 más pequeñas seguían con las orejas planas pero ya no retrocedían. La cuarta, que no había dicho nada en todo este tiempo, estaba en el rincón más alejado de la cámara con algo entre las patas delanteras que él no había visto hasta ahora. Un saco pequeño. Del tamaño de los que usaban los mensajeros en el pueblo de Mimbre. «¿Qué hay en ese saco?», preguntó. La criatura del rincón miró a la grande. La grande consideró la pregunta. «Más objetos», dijo finalmente. «De otros lugares». El frío que él había sentido en el almacén de Piedra Quieta volvió, pero más amplio esta vez, más extendido. «¿Cuántos lugares más?». La criatura grande no respondió de inmediato. «Suficientes», dijo, y en esa palabra había algo que no era orgullo ni indiferencia sino algo más parecido al peso de saber una cosa que uno preferiría no saber. Él miró el saco. Miró la cámara. Las vetas de cuarzo brillando en las paredes.
Las 4 criaturas que lo habían dejado hablar en lugar de atacar, que habían retrocedido al mencionar piedra quieta, que habían guardado los objetos del rincón de algo que vendría a buscarlos. Reorganizó mentalmente todo lo que creía entender sobre la situación. ¿Quién lo está haciendo?, dijo. La criatura grande lo miró. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. La mayoría preferiría no saber. Yo no soy la mayoría. Otro silencio largo, con las vetas de cuarzo brillando en silencio alrededor de todos ellos. La criatura grande se sentó. No en postura de ataque, sino simplemente se sentó, como quien se prepara para una conversación que va a tardar. Siéntate, dijo. Él miró el suelo de roca de la cámara. Se sentó. Se llama a sí misma de muchas maneras, empezó la criatura. Pero lo que es, en términos simples, es algo que lleva mucho tiempo alimentándose de este mundo sin que nadie lo supiera. Una pausa. Hasta que la oscuridad llegó y ya no necesitó esconderse. Él escuchó. Y Khonshu, por primera vez desde que habían entrado en la mina, no dijo nada. Lo cual, él ya estaba aprendiendo, era la forma que tenía el dios de indicar que lo que venía era importante.